¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Hasta lo último de la Tierra. Vamos a analizar hoy un tema que es bastante conocido y que se ha venido hablando en muchas ocasiones, y es la ciencia versus la fe. Muchos piensan que la fe cristiana es ciega, que la gente en vano cree en un Dios a quien no pueden ver y que no pueden comprobar su existencia. Pero vamos a analizar algunos hechos de la ciencia y algunos pasajes bíblicos para determinar si realmente somos los cristianos los que tenemos una fe ciega o los que no se denominan cristianos son los que realmente andan ciegos. Bien, vamos a comenzar leyendo un pasaje muy conocido que está en Juan 20, versos del 24 al 31. Dice la Biblia, la versión Reina Valera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sinceramente no sé por qué Tomás exige evidencias de la resurrección del Maestro. Tomás había presenciado la multiplicación de los panes y peces, la sanidad de ciegos y hasta la resurrección de Lázaro. Había suficiente evidencia del poder del Señor Jesucristo. Pero Tomás demandaba más evidencia de su resurrección. Lo contradictorio es que Tomás no había presenciado la crucifixión del Señor. Había huido durante la crucifixión. Y solo estaban las Marías y Juan. Pero Tomás daba por sentado de que el cuerpo del Señor tenía las marcas en las manos y en su costado por la herida hecha por algún soldado. Seguramente alguien le relató todo lo acontecido en la crucifixión. Hay personas como Tomás que dan por sentado cosas que no han visto o presenciado, pero las cosas que realmente ofrecen evidencias no las creen. Ante la incredulidad de Tomás, el científico, el Señor Jesucristo le ofrece evidencia contundente de su resurrección. La respuesta a las exigencias de Tomás demuestra que Jesús había oído perfectamente sus demandas una semana anterior. Y le dijo: porque me has visto, ¿creíste? Eso está en el verso 29. Felices o dichosos los que sin haber visto creyeron. Tomás entonces declara su fe y dice: Señor mío y Dios mío. Le dice a Jesús estas palabras. A esta clase de fe con exigencia de pruebas, Jimmy Swaggart denomina el grado más bajo de la fe. Es una fe que exige a cada momento alguna evidencia. Para continuar, definamos ciencia y fe. ¿Qué es ciencia? Se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, sociedad y pensamiento. El objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos,
De allí se deriva que la función de la ciencia es describir, explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. Eso fue tomado de una página web, significados.com, ciencia. Pueden ustedes también hacer la búsqueda en internet. Esta es una de las tantas definiciones que pueden haber. No es la definición oficial. Bueno, ejemplos de ciencia, física, química, matemáticas, derecho, antropología, y podemos nombrar muchas, las que vemos en los colegios, las que vemos en las universidades, todos son ciencias. ¿Y por qué la física es una ciencia? Porque usted puede arrojar una piedra de un edificio hacia abajo y utilizando una fórmula puede calcular el tiempo en que impactará en el piso. Haciendo este experimento con un cronómetro se puede verificar la exactitud de la fórmula con la que la calculé. Puedo decir, voy a calcular, me siento con una hoja, veo en qué tiempo impacta, luego voy y la arrojo verdaderamente, tomo un cronómetro y veo en qué tiempo impacta en la realidad. Y puedo comprobar que la fórmula fue más o menos exacta. Por eso la física es una ciencia. Pues en este caso está prediciendo el tiempo en que la piedra golpea el piso. Y eso es lo importante de la ciencia, que enuncia leyes o fórmulas con las cuales usted puede repetir un experimento y calcularlo. Y si 100 veces tira la piedra, 100 veces podrá comprobar que se demoró tanto tiempo en impactar el piso. Esto se llama ciencia porque se ha logrado enunciar leyes con las que se pueden predecir ciertas cosas que ocurren en la naturaleza. Bien, a Daniel se le dijo también que la ciencia aumentaría y que la gente correría de aquí para allá. Daniel 12, verso 4. Y es por eso que hoy vemos, gracias a la tecnología, aviones, barcos, celulares y muchas cosas más. Incluso vemos que desde una nación pueden disparar un misil contra otra e impactar justo en el lugar que elijan. La ciencia tiene buenos y malos propósitos y todo depende de las personas que la manejan. Ese es el detalle. Pero ¿qué más dice la Biblia acerca de la ciencia? La Biblia dice que a Daniel y a sus amigos se les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia de los babilonios. Eso está en Daniel 1:17. Esto es, los estudios académicos que había en aquella nación en aquella época. Los babilonios tenían bastante avanzada la astronomía y bueno, tenían cuántas cosas habrán tenido que no se sabe con exactitud, pero de que sabían mucho y lo enseñaban a las personas más estudiosas, más respetadas de la sociedad, se lo enseñaban. Daniel tuvo esa oportunidad de ser preparado en el palacio de Nabucodonosor, junto con sus amigos. No fue una persona sencilla, fue un científico, fue un conocedor de todas estas ciencias. Bien, también Eclesiastés habla bastante acerca de este tema y nos dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Eclesiastés 7 del 11 al 12. Bien, dice que la ciencia es provechosa, es buena, pero también dice al mismo tiempo que mejor es la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, como lo dice Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este verso además dice que los insensatos menosprecian la sabiduría. Entonces, ¿es buena la ciencia? Diría que sí, dependiendo de los fines de la misma. La Biblia de estudio de Jimmy Swaggart nos dice, la sabiduría y el dinero defienden contra los males de la vida. Sin embargo, el dinero se puede perder, pero la sabiduría no. Un año antes del 2000. En Ecuador los bancos fueron cerrados, lo que llamaron el feriado bancario. Muchas personas perdieron sus ahorros.
Hubo incluso aquellos que, habiendo depositado todo el ahorro de sus vidas y su jubilación, y al ver que le quitaron su dinero, se lo quitaron así, tan fríamente. Bueno, estas personas, algunas de ellas tomaron la nefasta decisión de suicidarse al haberlo perdido todo. Así que, amigo, el dinero se puede perder, pero el conocimiento no, y más aún la sabiduría no se pierde. No se pierde a menos que tú realmente decidas perderlo. Pero el dinero se puede perder en cualquier momento, en cualquier ocasión. Puede depender de ti, de tus malos manejos, como puede depender de los problemas económicos que haya en una nación. Todo puede pasar. Pero el conocimiento adquirido no se pierde. Y la sabiduría tampoco. Las habilidades, la técnica con la que tú haces tu trabajo, no la pierdes a menos que realmente tú la quieras perder. Bien, ya sabemos cómo se hace el dinero, trabajando. También sabemos cómo se hace el conocimiento, estudiando, leyendo, practicando. Pero la sabiduría, ¿cómo se la obtiene? La sabiduría se adquiere conociendo la personalidad de Dios, a través de la lectura diaria de su palabra, y además, el Espíritu Santo nos da esa sabiduría celestial. ¿Quieres ser sabio? Dos consejos. Uno, lee la palabra de Dios. Puedes comenzar, y te recomiendo, con Proverbios y Eclesiastés. Son libros bastante profundos. Y dos, pídele a Dios sabiduría, como lo hizo Salomón en Primera de Reyes 3. Respecto a este punto, Santiago nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1 del 5 al 6. Así que pide a Dios con confianza, que sí te va a dar sabiduría. Y dice que pidas con fe. Ya vamos a ver más adelante qué es la fe. Ahora te hago una pregunta, hagamos una pausa. Medita. Si tienes que dejar algo a tus descendientes, ¿qué le darías? ¿Dinero, ciencia o sabiduría? Piénsalo bien. Bueno, yo creería que lo mejor es dejarle, en primer lugar, sabiduría y después ciencia. El dinero es algo que la persona puede generar después, pero la sabiduría, la ciencia, es algo que uno debe de heredar a sus hijos. Ahora bien, hablando de ciencia, quiero también topar un tema muy importante, que es la teoría. ¿Qué es una teoría? También me metí en una página de estas que usted puede verificar en medicoplus.com, y ahí explica algunas cositas de esto, ¿no? Diferencias entre ley y teoría. Bien, una teoría científica es el conjunto de conceptos que se proponen como principios para explicar la naturaleza de un fenómeno físico. Es decir, la teoría trata de explicar algo que no se puede comprobar. Ejemplo, teoría de la relatividad, la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, la teoría atómica, la teoría de la extinción de los dinosaurios y muchos ejemplos más. Ahora alguien me dirá, bueno, hay bombas atómicas. Sí, yo no quiero decir que no hay bombas atómicas. Quiero decir que la teoría atómica se basa bueno, la tabla de elementos periódica y cómo se enlazan y cuántos electrones hay en las capas, en las distintas capas que... Pero nadie ha podido ver el átomo así como quisiéramos verlo, como lo pintan en los libros. A eso me refiero. Hay una teoría detrás de eso que es validada con la experiencia, con lo que uno hace. Pero no se puede ver hasta el día de hoy con lujo de detalles un átomo y cómo están los distintos electrones girando alrededor de él en las distintas capas. Aún no se puede ver con el ojo humano ni con ningún instrumento que yo sepa
Hace unos años que leía este tema, no se podía ver. Bien, ninguna de estas teorías se puede corroborar físicamente. Y peor aún, repetir el experimento. O sea, alguien puede hablar del Big Bang y yo no puedo repetir el experimento para ver si es de verdad. Alguien puede decirme de la teoría de la evolución y nadie puede repetir el experimento para decir que es verdad. Solo son ideas, pensamientos, conceptos, cálculos que pretenden explicar un acontecimiento. Es con las teorías que la mente del ser humano empieza a abrirse. Claro, porque necesita hacerlo, necesita abrir la mente para determinar cuál fue el origen, causa o por qué razón sucede tal cosa. Pero en ocasiones se llega a divagar e incluso a inventarse cosas fantasiosas, todo con tal de explicar un suceso. No obstante, la Biblia nos advierte al respecto. En 1 Timoteo 6, del 20 al 21, Pablo cierra una carta diciéndole a Timoteo lo siguiente. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Atención, hay una ciencia que es mal llamada ciencia, porque no lo es. Esta falsa ciencia a la que Pablo está haciendo referencia puede ser los gnósticos presentes en el siglo I. Estos gnósticos se inventaban unas teorías acerca de la venida de Jesús a la tierra, pero unas teorías fantasiosas. Ellos llegaban incluso a decir que no había venido en carne, como un ser humano. Es decir, que esta falsa ciencia se refiere a aquellos que para decir algo sencillo abultan sus palabras, para envolver a los oyentes en sus fines. Pablo no quería rellenar a los oyentes con vanas palabrerías, sino que quería realmente adoctrinar a la iglesia con las palabras de Dios. Ahora sí, ya que estamos hablando bastante de Dios, hemos hablado de lo que es la ciencia, de lo que es una teoría y de lo que es la falsamente llamada ciencia. Ahora hablemos de qué es fe. Bueno, hay una definición súper básica y principal de la fe en Hebreos 11, 1 al 3. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y eso es todo? Sí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero algo más, la fe sin actos que la sustenten es una fe muerta. Y voy a también a decir lo que dice Santiago 2, del 14 al 26, acerca de la fe. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguna dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin las obras está muerta. Santiago 2, 14-26. Según Matthew Henry, Santiago habla aquí del que alardea de tener fe y no la tiene. La fe no es a decirlo solamente en palabras, sino que va acompañada de actos que manifiestan tus convicciones internas. Abraham creyó en el poder de Dios y cuando se le pidió que sacrificara a su hijo, él no dijo simplemente creo. Además de decir creo, caminó hacia aquel monte a sacrificar a su hijo y al final fue impedido por el ángel. Ustedes conocen la historia. Ese actuar demostró la fe que tenía dentro. Asimismo, Rahab había oído que Israel destruiría a todas las naciones cananeas porque Dios estaba con ellos dándoles la victoria. Por eso la cananea Rahab escondió a los espías israelitas y los envió por un lugar seguro. No solamente creyó, sino que sus actos demostraban que creía firmemente en que la nación israelita entraría a conquistar las tierras cananeas por mayor poderío militar que éstas tuvieran. Igual iban a vencer. Del mismo modo, Gedeón despidió a casi 32.000 hombres de guerra y venció a las madianitas tan solo con 300 soldados. Los actos de Abraham, Rahab y Gedeón, que son unos cuantos ejemplos, demostraban la fe interna que tenían. La fe sin obras es muerta. Si no hay demostración por tus actos, significa que no hay una firme creencia interna. Pero nótese algo muy importante en esto de la fe. Dios primero muestra su poder en varias ocasiones y luego te toma la lección para ver si vas a confiar. Consideremos algunos casos como ejemplo, los mismos casos que acabamos de leer. Bien, primero Dios le dio un hijo a Abraham a los 100 años de edad, siendo su esposa de 90 años. Primero hace un milagro en un hombre de 100 años y una mujer de 90. Dice la Biblia que la costumbre de las mujeres había cesado en Sara. Quería decir que ya había entrado en una etapa de menopausia y que ya no podía tener hijos a los 90 años y tampoco Abraham a los 100. Pero Dios les dio el hijo. Hizo un milagro, hizo que algo que no se podía, se pudiera. Y nació Isaac. Y luego Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y Abraham sabía que incluso lo podía resucitar. Abraham no tenía duda del poder de Dios. Asimismo, Dios primero hizo llegar noticias a Rahab de que aquel pueblo, Israel, había atravesado el Jordán en seco. Primero muestra una maravilla a Dios. Y Rahab se entera de que ese pueblo había pasado un río caudaloso que por un momento se detuvo tan solo para dejar pasar a aquel pueblo israelita que venía. Rahab entendió que este pueblo, Israel, de cierto vencería a Jericó. Por eso ayudó a los espías y acordó su liberación cuando los israelitas entraran triunfantes a la ciudad. Mujer muy sabia, supo hacer un trato con los israelitas porque sabía que Jericó, siendo una ciudad muy amurallada y segura, iba a ser derribada por los israelitas. Asimismo, Gedeón recibió 2 pruebas con un vellón. Un día se humedeció cuando el resto de vegetación alrededor estaba seco, y otro día permaneció seco cuando todo alrededor estaba mojado con el rocío. Eso lo pueden ver en el libro de Jueces. Luego Gedeón entendió que se podía confiar en Dios y salió y creyó que con 300 iba a vencer a los madianitas. Qué duro es creer, hermanos, que tú salgas a batallar contra toda una nación que te viene encima, los madianitas, con tan solo 300 personas. Quiero decirte que la fe cuesta mucho, pero asimismo Dios da una primera garantía para que tú puedas confiar en Él. Y a todas estas personas que se les pidió un paso de fe grande, Dios les había dado una prueba también muy grande de su poder. Finalmente te reitero que Tomás había visto tantos milagros de sanidad, multiplicación de alimentos y hasta una resurrección de muerto antes de que se le pidiese que creyera que Jesús había resucitado. Tomás era el que menos
derecho tenía a ser incrédulo. Sin embargo, esa es la naturaleza humana. En eso fallamos bastante. Y hay que pedir a Dios siempre que nuestra fe no falte. Pero siempre Dios va a mostrar su poder en tu vida. Y luego te tomará la lección de fe. ¿Estás listo para ese momento? Las lecciones de fe que Dios nos toma no son fáciles, pero una vez que crees y vences, son muy gratificantes para tu vida y tu ministerio. Ciencia versus fe. ¿Quién gana? ¿Puede haber una conciliación en ambas? Hay muchos que dicen que la fe cristiana es una fe ciega. Al respecto te digo que tú también crees en los viajes espaciales, a pesar de nunca haberte embarcado en un transbordador. Pero como la ciencia, entre comillas, te lo pinta en una ilustración o video, tú lo crees. Lo crees por fe, tú no lo has corroborado. ¿Crees en dinosaurios que vivieron hace millones de años sin haberlos visto? Lo que has visto son réplicas de sus supuestos huesos en fotos y si has tenido la oportunidad en algún museo, pero nadie puede corroborar lo que pasó hace millones de años. Pero como lo has visto en películas y en caricaturas, lo crees. Asimismo, dicen que el núcleo de la Tierra es de hierro puro. Sin embargo, el máximo hoyo cavado por el hombre en la Tierra no sobrepasa los 10 kilómetros de profundidad. Eso se halla en la península de Kola en Rusia. Llaman ciencia a cosas que no se han corroborado aún, a cosas que todavía permanecen como teorías. ¿Quién realmente tiene una fe ciega? He visto a Dios en mi vida personal obrando. Por eso creo en Él y creo que algún día volverá a juzgar a todos. He recibido milagros de sanidad en mi vida, en mis hijos. ¿Cómo no voy a creer en Él? Además, la Biblia también dice que ningún ser humano tiene excusa de no creer en Dios, pues hay evidencia en la naturaleza de Él. Dice Romanos 1:20 al 23. Pablo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que Dios es real, pero los seres humanos han preferido envanecerse en sus teorías y filosofías huecas, llegando al punto de hacer a un lado al Creador. Ahora, en cuanto a conciliar la Biblia con la ciencia, yo digo, la Biblia no tiene por qué satisfacer las demandas de la ciencia, y mucho menos las demandas de la falsamente llamada ciencia. Escucho a algunos querer conciliar o empatar a los dinosaurios con la Biblia, al Big Bang con la Biblia, pero esas historias son solo teorías sin fundamento. ¿Quiénes son los que tienen una fe ciega, sino aquellos que creen en un Big Bang que nadie presenció ni ha evidenciado? ¿Sabes lo que le pregunta Dios a Job al respecto? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Eso está en Job 38, 4 al 7. Hay otros que dicen que ya Isaías hablaba de la esfericidad de la tierra, queriendo así decir que la Biblia enuncia algo que se ajusta a los libros de la ciencia de hoy. Dice Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Sabes que Isaías no dice esfera? Dice círculo. Es la palabra número 2329 del diccionario Strong. Esa palabra círculo también se aplica a circuito. Sabrás que hay una diferencia entre círculo y esfera.
Nótese también el uso de la palabra tienda, palabra número 168 del diccionario Strong. Es una tienda, campaña, tabernáculo, choza. El concepto bíblico de la tierra no es una esfera. Para la Biblia, el cielo siempre está encima de las personas y nosotros estamos dentro de una bóveda o expansión, como lo dice el libro de Génesis. No necesito ajustar la Biblia a la ciencia actual. Muchos cuestionan la Biblia, el Génesis, la manera como fue creado el universo. No es bueno cuestionar a Dios, y si vas a hacerlo, te sugiero que cuestiones primero al ser humano y lo que Él te dice. Cuestionas a Génesis 1, pero das por sentado las teorías de la evolución, e incluso das por sentado la vida extraterrestre. Se les hace fácil creer que hay vida en otros planetas, pero se les hace imposible creer en el paraíso que hubo en el tiempo de Adán y Eva. Cualquier científico, ingeniero o doctor debe dar fe y testimonio de que la creación de la vida no es un accidente ni un evento al azar, que todo tiene un diseño premeditado. ¿Cómo puede ser que toda la información que un ser humano necesita para nacer y desarrollarse se encuentre solo en los gametos masculino y femenino? ¿Cómo saben las células que deben de reproducirse hasta cierta edad y luego de ello envejecer y morir? ¿Cuál es el secreto de la energía del Sol? ¿Quién creó cada elemento de la tabla periódica con sus electrones necesarios para dar lugar a la estequiometría en las reacciones químicas? Lo único que hace el ser humano son descubrimientos, no crea nada, sino que solo utiliza lo que está presente en la naturaleza, la cual creó el mismo Dios. Pero aún así se les hace difícil dar crédito a la existencia de este Dios. He estudiado 2 carreras de ingeniería y te puedo decir que en cada materia está Dios. Una de las materias de libre opción, que ni siquiera era aparentemente de ingeniería, una de esas materias que tomé fue fotografía. Cuando vi el principio de funcionamiento de la cámara fotográfica análoga, me asombré la forma en cómo Dios creó aquellas ondas electromagnéticas a las que llamamos luz. Y gracias a que Dios la diseñó para viajar en línea recta, es que la imagen pasa a través de un obturador o un agujero y se graba de forma invertida en un papel sensible al fondo. ¿Y sabes que este mismo principio trabaja en el ojo del ser humano? Sin mencionarte que gracias a los bastoncitos distinguimos los colores. Hay mucho que hablar en esto. ¿Sabes acaso cómo vuelan los aviones? ¿Has oído de las fuerzas de sustentación en los perfiles? Amigo o amiga que me escuchas, todo esto fue pensado, diseñado y establecido en la naturaleza. No fue el azar, ni los extraterrestres. Y si hubiera extraterrestres, alguien tuvo que haberlos creado también. Siempre llegarás a un ser supremo, Dios. Tal fue el pensamiento también de los grandes filósofos en la antigüedad como Sócrates, Platón, Aristóteles, quienes vivieron antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que la gran mayoría de nosotros ha probado la ciencia en escuelas, colegios, universidades. Y ahora, ¿qué tal si ahora pruebas que Dios existe y es real para tu vida personal? Pero este paso necesitas hacerlo con fe. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Si llegas a Dios con un corazón inquisidor o como exigiendo pruebas, evidencias, no vas a conseguir nada. Pero si realmente humillas tu corazón en buscarlo, ciertamente lo encontrarás. Por eso dice Isaías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si has decidido creer en Dios, haz conmigo esta oración. Amado Dios, te pido perdón por mis pecados,
por mi incredulidad. Te reconozco como Señor y reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me lleves al lugar donde tú estás. Haz de mí tu Hijo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Así es, amigo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Será hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga.